Modelo de industrialización orientada a las exportaciones. Con su permiso, asesora Leticia Amalia Arroyo Peláez. Como primer acercamiento, se puede entender que el modelo de industrialización orientada a las exportaciones, abreviado IOE, modelo actualmente en uso, también llamado por algunos autores como neoliberal, es un modelo donde el gobierno prefiere no intervenir ni se involucra en la producción o protección de alguna área. Para ello, su tarea es facilitar las actividades de las empresas privadas, allanándoles el camino para que realicen su actividad. Surge a raíz del agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, que tenía como enfoque la protección, regulación y fomento, que terminó colapsando a raíz de la indiscriminada protección frente a las exportaciones, la regulación excesiva que dio paso a oligopolios y monopolios en distintas áreas, junto al fomento que al generalizarse construyó empresas con nula o baja competitividad en un mercado internacional. Con la crisis de los años 80, el papel de la industrialización orientada a la exportación se constituye en la política económica interna como el principal objetivo para alcanzar el desarrollo, bajo la especialización productiva en la exportación para mejorar las tasas de crecimiento, donde el comercio internacional juega un rol preponderante. Regresando un poco a las condiciones que dan origen a la industrialización orientada a las exportaciones, es necesario mencionar, en palabras del doctor Sergio Dávila Ruiz, que el desarrollo promovido por el esquema del ISI no se puede sostener a largo plazo, pues no se construye un mecanismo de economía de escala, así como los excedentes productivos no siempre pueden aprovecharse ni direccionarse, no puede desarrollarse al ritmo o con los requerimientos competitivos y tecnológicos. Tampoco se crea una base de consumidores expandibles o sofisticada. Los bienes fabricados no son especializados o de alto valor. No se construye una industria nacional que se pueda insertar eficientemente en los sistemas productivos a escala, así como que pueda vender sus productos en el exterior. No se crean las condiciones para el desarrollo capitalista tecnológico avanzado. Por lo tanto, la economía no alcanzará el nivel de vida ni la forma de producción competitiva a la par con otras naciones industrializadas. En el entendido de lo dicho por el doctor Ruiz, también es necesario anexar al análisis el hecho que durante el ISI, materias primas que eran necesarias para elaborar productos básicos nacionales eran exportadas, lo que exhibía cierta dependencia hacia el exterior. Otro hecho importante es la transformación del entorno internacional y el surgimiento de instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, entre otros, quienes se han fortalecido y ahora proponen a los países en vías de desarrollo estrategias que impulsan la industrialización orientada a las exportaciones, algo que es importante ubicar, ya que el argumento central se basa en la interdependencia entre países que permitan obtener mejores resultados mercantiles, desarrollar la industria mediante escalas productivas, señalando que los países desarrollados recurren a la industrialización para obtener bienestar económico, estimular la producción, la creación de bienes, servicios, en un marco de política económica enfocada en los intercambios comerciales. Con ello, se afecta a la percepción nacionalista de libertad frente al exterior en términos económicos y a la autosuficiencia en la producción de bienes destinados al consumo. De acuerdo a la doctora Pilar Bermúdez Chelis, en su obra La teoría y la práctica de la estrategia de industrialización orientada hacia la exportación, en su página 81, nos dice que la estrategia de industrialización orientada a la exportación tiene dos características básicas: la no discriminación de la industria de exportación frente a la industria de bienes sustitutivos de importaciones y la orientación exportadora de gran parte de su industria. Esto es, retomando lo que dice el doctor Ruiz al explicar, junto con lo que dice la doctora Pilar, encontramos que el modelo no implica en los países en desarrollo alcanzar el pleno y libre cambio, pues muchas de estas naciones no tienen la capacidad ni estructuras que soporten la libre circulación de bienes, y los países desarrollados no desean, por no convenir la libre circulación de personas entre naciones de una y otra categoría. Es decir, en el modelo de IOE da paso a que sobrevivan solo las empresas que son competitivas en un entorno global,
lo que trae como resultado que empresas subsidiadas o que no cuentan con capital, herramientas o tecnología suficiente no tengan sentido en la capacidad de exportar, delimitándoles el rol a las naciones en el reparto de las actividades a nivel mundial, con énfasis en la asignación de proveedores de materias primas frente a otros que crean productos con mayor elaboración. Los elementos básicos para que la IOE pueda funcionar se basa en la privatización de empresas públicas o paraestatales, la eliminación de los impuestos a mercancías y capitales extranjeros, la flexibilización laboral, topes salariales y desregularización del mercado laboral como tal. Recortes al gasto público. Este recorte se puede entender porque van a existir coberturas muy limitadas en seguridad social, en temas educativos, va a haber poca inversión en infraestructura y vamos a tener eliminación de subsidios. Aunado a esto, se puede encontrar la desregularización financiera, la apertura comercial de los mercados nacionales, la estabilidad macroeconómica como el principal objetivo de la economía y va a ser todo ello a través de la industrialización orientada a las exportaciones, donde se va a ver los efectos como tal. En el caso mexicano, la implementación del IOE se considera a partir de etapas en las que influyen ideológicamente y materialmente. La doctora María Eugenia Romero Sotelo divide en 3 etapas esta transición. La primera consiste en la caída del ICI entre los años de 1974 a 1982. La segunda es la transformación del sistema, donde se inicia con los preparativos de la venta de empresas estatales, apertura del mercado, entre otros temas. Y la tercera es la conducción del país bajo el neoliberalismo. Para la doctora Ruiz, la segunda etapa se configura en 2 periodos de análisis. En un primer momento se da una apertura gradual de la economía, 1982 a 1987. En el segundo momento se da una liberación acelerada con una profundización de la industria orientada a las exportaciones. Los objetivos que surgen como resultados consisten en la diversificación de las fuentes de ingreso, dando pie a la política industrial y comercial que impulsa al sector manufacturero para atender el déficit y reducir la inflación como políticas macroeconómicas. Entre las acciones prioritarias para el modelo IOE se perfilaron la reducción de aranceles, subsidios e incentivos a empresas selectas, reducción de cuotas de importación, control de tasas de cambio, reducción al consumo y aumento de ahorro, control salarial, así como concentración de capital en sectores escogidos. Para los mexicanos, vivir en los años 80 era vivir en una crisis económica debido a la deuda externa impagable, a raíz del contexto internacional, ya que al caer Estados Unidos en recesión, arrastró al país quien sintió los efectos del aumento de las tasas de interés, en la pérdida y cancelación de créditos extranjeros de la banca internacional, en la disminución del periodo de pago, que obligaba al Estado mexicano a contrastar entre pagar la deuda extranjera o cubrir el gasto público. Todo ello en un marco de disminución de los ingresos petroleros. Para enfrentar el problema, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, nos dice el doctor Ruiz, decidieron mantener fijo el tipo de cambio y enfrentar el deterioro de la balanza de pagos a través de reforzar las restricciones a las importaciones de bienes de consumo, lo que no frenó la crisis. Por consiguiente, se continuó con una política de endeudamiento para subsanar el déficit de la balanza de pagos, financiar las exportaciones y pagar el servicio de la deuda. Es en este periodo donde López Portillo realiza la expropiación de la banca comercial privada, el control de cambios y nombra a Carlos Tello al frente del Banco de México, quien otorga un subsidio para pagar el dólar a 70 pesos por cada uno y cobrarlo a 50. Es decir, los deudores pagaban solo 50, aunque el valor del dólar era mayor, mientras que el gobierno lo cambiaba a 70 pesos. Para 1983 a 1986, la sociedad enfrentaba una disminución del poder adquisitivo, menor productividad por habitante y un creciente desempleo, a la par que la renta petrolera disminuía y solo servía para pagar la deuda externa. Por tal, se acordó un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional, a cambio de realizar transformaciones en las políticas de estabilización en materia fiscal, monetaria, cambiaria y comercial,
que dan como resultado, en materia fiscal, que los precios y las tarifas aumenten, pero generen una reducción del déficit entre el 82 y el 85. En materia monetaria, se establecieron techos monetarios a la expansión del crédito doméstico, se redujo el crédito al sector privado y en materia cambiaria se establece un sistema dual, es decir, de cambio libre para ciertas transacciones y un tipo de cambio controlado sujeto a devaluaciones. En materia comercial, se acuerdan controles arancelarios de manera temporal, pero en 1984 comienza la liberación de importaciones, se ingresa al GATT y se venden compañías estatales. Estas medidas impactan positivamente al inicio, reduciendo el déficit público. La balanza de pagos se ve afectado ante la caída de las importaciones y se propicia la reducción de la inflación. Pero el terremoto del 85 hace evidente que no es suficiente, ya que el Estado es incapaz de reaccionar, siendo la sociedad civil quien enfrenta el problema de forma organizada. En el 86 vuelven a caer los precios del petróleo. En los años 80, de manera general, se puede entender dos planes que son fundamentales para poder aprovechar y comprender el modelo de IOE. El primero es el Programa de Aliento y Crecimiento, PAC, y el segundo es el Pacto de Solidaridad Económica y su continuidad, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, PESE. El primero busca el crecimiento interno con beneficios sociales, negociar la deuda externa, fiscalmente sigue con una disminución del gasto. De acuerdo al doctor Ruiz, en lo monetario se crean pagarés de la Tesorería de la Federación para captar recursos líquidos y se emiten bonos de desarrollo del gobierno federal con el objeto de reforzar el ahorro de mediano plazo. Se intenta aumentar los flujos de inversión extranjera a través de la desregularización de su ingreso y la creación de mecanismos de intercambio de deuda externa por capital. El resultado fue la liberación del crédito al sector privado y se dio una fuerte canalización de recursos al sector especulativo, aunque con el crack del 87 se vuelve a evidenciar la vulnerabilidad del sistema. El segundo programa, el Pacto de Solidaridad Económica PSE, y el tercero, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico PECE, ambos buscan consolidar una alianza con los sectores empresariales, el obrero, campesino y el gobierno, para controlar el estancamiento y la hiperinflación, actualizándose conforme se obtiene un resultado. Es así que con Salinas se aprecian tres objetivos que son referentes al PECE. Consolidar el esfuerzo antiinflacionario con una estabilidad de precios, 1. 2. Recuperar gradualmente el crecimiento sin provocar nuevos desórdenes macroeconómicos. Sentar las bases para el crecimiento que sea vehículo efectivo de bienestar para la población, como el tercero. Es en esta etapa donde se ve con mayor énfasis la venta de las empresas que no se consideran útiles. Se disminuyen los servicios del Estado. Se desregulan de la actividad económica y social. Se eliminan las barreras arancelarias y parte de las no arancelarias al comercio exterior. Se firma el Tratado de Libre Comercio y se ingresa a la OSD. En conclusión, al caer el ICI, el nuevo modelo enfocado a la exportación es la antesala de la aplicación de la ideología del neoliberalismo en la sociedad mexicana. De la mano de Miguel de la Madrid, Salinas y Zedillo, el modelo neoliberal no solo ayudó a la deconstrucción del Estado benefactor, sino constituyó en su labor todo un entramado económico, político y social que tendrá como fin la privatización de empresas públicas o paraestatales, la eliminación de los impuestos a mercancías y capitales extranjeros, la flexibilidad laboral, topes salariales, recortes al gasto público, cobertura muy limitada de seguridad social, educación, poca inversión en infraestructura, así como eliminación de subsidios, la desregularización financiera, la apertura comercial de los mercados. Para ello, la industrialización orientada a las exportaciones será la gran aliada para llevarlo a la práctica. Muchas gracias, doctora.